Solía trabajar en McDonald's. Han pasado unos años, pero nunca olvidaré mi tiempo allí. Trabajar en comida rápida puede ser una locura a veces, especialmente en McDonald's, uno de los restaurantes de comida rápida más conocidos del mundo. Recuerdo que, después de ser contratado, me llevó unas semanas acostumbrarme a todo. Era mi segundo trabajo y tenía 17 años y estaba en la escuela secundaria. Pero, una vez que le cogí el tranquillo, empecé a disfrutar trabajando allí. La mayoría de mis compañeros de trabajo eran agradables y nos llevábamos bastante bien. Sin embargo, había un compañero de trabajo que pareció ser contratado unas semanas después de mí. Era un chico al que, para esta historia, simplemente llamaré Joe. Joe era unos años mayor que yo. Recuerdo que realmente no interactué mucho con él en el trabajo. Trabajamos al mismo tiempo, tal vez 3 o 4 turnos. Luego, una noche, trabajé hasta las 9 de la noche. Cuando salí, después de marcar la salida, salí del edificio. Había ido y venido del trabajo a casa de mis padres en el coche que tenía en ese momento. Cuando salí al aparcamiento para irme, vi a Joe parado allí. Se me acercó y me dijo, «Hola». Joe me pidió que lo llevara a casa, diciendo que estaba atascado allí y que no tenía forma de volver. No vi ninguna razón para negarme, y rápidamente le dije que sí. Sin embargo, me di cuenta de que no lo había visto en todo el día hasta ese momento. No pensé que hubiera estado trabajando ese día, así que me pareció raro que estuviera allí. Después de que ambos subiéramos a mi coche, me dio su dirección y nos fuimos. Conversamos bastante durante el viaje. Parecía agradable la mayor parte del tiempo, pero también me pareció un poco extraño. Algo me pareció raro en él, y me sentí ligeramente incómodo. Sin embargo, llegamos a su casa y luego se bajó y entró. Yo regresé a casa de mis padres. Quizás una semana después de trabajar otro turno nocturno en el que Joe no estaba trabajando, recuerdo que salí otra vez. Subí a mi coche sin problemas, pero recuerdo que miré alrededor del aparcamiento y noté un coche con lo que parecía ser Joe detrás del volante. El coche estaba estacionado en la esquina trasera del aparcamiento, y había sido aparcado marcha atrás en un espacio. Me pregunté qué estaba haciendo allí de nuevo, ya que no había trabajado y no lo había visto. Pero realmente no le di mucha importancia, y luego salí marcha atrás y me fui. Sin embargo, cuando llegué al stop que había al final del aparcamiento para girar hacia la carretera, noté un coche que se acercaba desde atrás. Era el coche de Joe. Supongo que se iba ahora también, y yo continué por la tranquila carretera, y él giró justo detrás de mí. Luego, siguió conduciendo detrás de mí todo el camino de regreso a mi calle. Lo único que sabía era que él no vivía por aquí, ya que lo había llevado a casa antes, y, después de todo, ni siquiera estaba cerca de esta zona. Estaba confundido, y también un poco asustado por esto. Cuando me acerqué a mi calle, pasé una cuadra. No estaba seguro de a dónde ir, así que simplemente di la vuelta a la manzana. Luego, me metí en una entrada aleatoria para dar la vuelta, pero cuando lo hice, noté que Joe seguía conduciendo por la calle. Así que esperé a que se fuera, luego salí de esa casa y fui a casa. Estaba confundido por qué me había seguido y qué estaba pasando con él. Era muy extraño. Avanzamos unos días después de eso. Estaba en mi descanso en el trabajo en McDonald's, y recibí un mensaje de texto de Joe. Había un chat grupal para algunos empleados, así que así es como obtuvo mi número. Me preguntó si podía llevarlo al trabajo al día siguiente. Se lo comenté a un compañero de trabajo, y me dijeron que Joe ya había sido despedido. Esto me asustó un poco. Inventé una excusa y le dije que no. La siguiente vez que trabajé después de eso,
me enteré de que Joe también había sido vetado de McDonald's. Al parecer, se había presentado y había tenido una confrontación con nuestro jefe. Bloqueé su número después de eso, por si acaso hacía algo más, y nunca más volví a saber de él. Solo trabajé en McDonald's unos meses más. Aún así, me pregunto qué hubiera pasado si hubiera accedido a llevarlo al trabajo. Me pregunto por qué me siguió a casa y por qué era tan extraño. Tengo una historia loca que contarles de una vez que fui a McDonald's. Esto fue hace años, y fui a McDonald's un sábado por la tarde. Vivo cerca de la ciudad, así que hay mucha gente que vive en la zona. Muchos negocios están muy concurridos los fines de semana. Así que entré en el McDonald's y vi varias colas largas para pedir. No era nada demasiado loco, pero me sorprendió la cantidad de gente que había allí. Así que me metí al final de una de las colas y esperé. McDonald's suele ser bastante rápido, y la cola comenzó a moverse rápidamente. Estaba realmente hambriento y tenía antojo de una Big Mac. Mientras esperaba y subía lentamente en la cola, mucha gente también se puso en fila detrás de mí. Estaba viendo a los empleados luchando por mantenerse al día con todos los pedidos, y era una escena frenética. Finalmente, fui el siguiente para pedir. Fue entonces cuando escuché un poco de conversación detrás de mí, y sentí a alguien acercarse. Me di la vuelta justo a tiempo para ver a un hombre acercándose a mí. Cuando me vio, me preguntó si podía pasar por delante de mí rápidamente porque solo quería un vaso de agua y tenía mucha sed. Le dije que sí, porque obviamente eso no tardaría mucho en absoluto en conseguir un vaso de agua. El hombre se puso entonces delante de mí y esperó a que la persona del mostrador terminara de pedir. Una vez que terminaron, el hombre se acercó al empleado que estaba detrás del registro. Al principio, estaba un poco abstraído, como si simplemente estuviera observando y esperando. Pero luego, después de unos 30 segundos, salí de mi trance y me di cuenta de lo extraño que era. El hombre simplemente estaba hablando con el empleado como si estuviera pidiendo. No solo estaba pidiendo un vaso de agua. Di un paso hacia adelante y escuché. Oí al hombre pedir comida, y estaba pidiendo bastantes cosas. Debió de haber pedido comida para 5 personas. Mientras iba enumerando más artículos, le di un toque en el hombro. Cuando lo hice, dio media vuelta y me despidió de la forma más grosera posible. Le pregunté qué demonios estaba haciendo, pero él me ignoró. El hombre ni siquiera estaba mirando el menú y le estaba haciendo preguntas al empleado sobre las cosas. Tardó al menos otro minuto y medio en hacer el pedido, y eso me enfadó mucho. Cuando finalmente terminó, se alejó para esperar, y yo me acerqué y pedí lo que iba a pedir. Después de eso, me fui a esperar, y vi al tipo de pie cerca de la máquina de bebidas. Lo confronté y le dije que me había dicho que solo quería un vaso de agua. El hombre dijo que había cambiado de opinión, y le dije que nunca lo habría dejado pasar por delante de mí si lo hubiera sabido. Cuando dije esto, el hombre simplemente me dijo que me callara y luego se rió en mi cara. Obviamente, eso me enfadó, y le dije que era una persona terrible antes de finalmente irme. Pero cuando comencé a alejarme, creo que el tipo se me acercó porque lo siguiente que supe fue que me salpicó con su bebida. Mi pelo se mojó y un montón de gente suspiró. Fue embarazoso, pero este tipo también parecía un auténtico imbécil delante de toda la gente. No me molesté en perseguirlo y pelearme con él o algo así. Sabía que era mejor no meterse en una pelea a puñetazos en mi McDonald's local, así que me fui. Un par de personas me preguntaron si estaba bien. Luego, recuerdo que mi pedido fue llamado antes que el del hombre. Probablemente fue porque pidió muchas más cosas que yo. Me acerqué y tuve que pasar por delante del tipo, que estaba de pie justo delante del mostrador, molestando a todo el mundo. Cuando conseguí mi pedido, me miró y le dije, mira quién ha conseguido su pedido primero, perdedor. Luego,
comencé a marcharme. El tipo no me dijo nada. Después, salí del McDonald's y fui a mi coche. Bueno, supongo que el tipo me siguió. Debió de estar enfadado por lo que le había dicho, porque cuando llegué a mi coche, lo oí acercándose. Me di la vuelta, y esta vez, el tipo salpicó su bebida en mi coche. Luego, me dio una patada en el faro, me maldijo y volvió a entrar. Estaba furioso, pero el coche no parecía tener ningún daño, así que simplemente subí a él y me fui a casa. No haría más que crear más problemas, seguir peleando con este tipo. Afortunadamente, después de eso nunca volví a verlo. Todo el asunto fue tan estúpido y loco. Espero que ese tipo haya aprendido una lección y sea más amable con la gente. El año pasado, fui a McDonald's una noche. Ya sabes, trabajo desde casa y vivo en un complejo de apartamentos. Un día, tenía mucho trabajo por hacer. Sin embargo, en algún momento de la tarde, cuando todavía tenía mucho que hacer, mi wifi se cortó. No sé por qué sucedió, pero después de reiniciar todo y tratar de averiguarlo durante mucho tiempo, perdí la paciencia. No funcionaba. Y hay un McDonald's justo al final de la calle de mi complejo de apartamentos. Es tan cerca que puedo caminar fácilmente, lo que ya había hecho varias veces tarde en la noche. De todos modos, tomé mi computadora portátil y salí de mi casa para ir al McDonald's. Esperaba poder usar su wifi gratis y terminar el trabajo que necesitaba. Cuando llegué, el restaurante no estaba muy concurrido, lo que fue agradable. Me instalé en un reservado en la esquina trasera y pude conectarme al wifi sin problemas. Pedí un café y luego un poco de comida, y trabajé duro. Durante las siguientes horas, pude terminar el trabajo que necesitaba. Y con el tiempo, el McDonald's se fue volviendo más y más silencioso a medida que avanzaba la noche. Para las 9 de la noche ya había terminado mi trabajo, y era el único cliente de todo el restaurante. Estaban abiertos hasta pasada la medianoche, pero decidí irme a casa entonces. Así que guardé mi computadora portátil y salí para volver a mi apartamento. Cuando salí, una de las primeras cosas que noté fue que había un hombre parado cerca de las puertas. Llevaba una sudadera con capucha y miraba hacia abajo. Le eché un vistazo, pero di la vuelta y caminé en dirección opuesta. Cuando lo hice, él casi inmediatamente comenzó a caminar detrás de mí, lo que llamó mi atención. Mientras seguía caminando, noté que el hombre comenzó a seguirme a unos 30 pies de distancia. Luego, me metí en la acera y simplemente esperaba que este hombre no me estuviera siguiendo en realidad. Después de caminar un poco por la acera, miré hacia atrás. Vi al hombre todavía allí, todavía a la misma distancia. Estaba mirando hacia abajo, así que no podía ver su cara. Esto se estaba volviendo cada vez más y más sospechoso. Cuando me acerqué a mi complejo de apartamentos, no quería dejar entrar a este hombre en mi edificio, suponiendo que de hecho me estaba siguiendo. Así que comencé a caminar más rápido y más rápido. Después de llegar a mi complejo de apartamentos, miré hacia atrás y vi que el hombre todavía estaba a la misma distancia. Debió de haber caminado más rápido también. Esto no era bueno. Caminé por la acera hacia mi complejo, y decidí que no entraría por la puerta principal. En lugar de eso, caminé hacia mi edificio como si fuera a pasar de largo. Entonces, en el último momento, me giré a la derecha y fui hacia un lado del edificio. Allí había una puerta lateral menos usada. Caminé muy rápido, llegué a la puerta lateral y supe que tenía una sola oportunidad de usar mi llave para desbloquearla. Afortunadamente, la conseguí de inmediato, abrí la puerta rápidamente y entré. Luego, tan rápido como pude, la cerré detrás de mí. Justo después de que la puerta se cerrara, el hombre apareció justo allí y trató de abrirla. No pudo entrar, y claramente él no vivía allí porque, si lo hubiera hecho, habría tenido una llave.
Esto confirmó todos mis miedos de que el hombre me estaba siguiendo. Me sentí agradecido de estar dentro a salvo y no perdí tiempo. Subí las escaleras a mi unidad, en el segundo piso. Cuando entré, fui a la ventana de mi dormitorio y miré hacia afuera. Vi al hombre todavía parado allí, en la hierba. Miró hacia mí y luego me despidió. Cerré mis persianas y esperé no volver a ver al hombre. Y, afortunadamente, desde entonces, no lo he hecho. Esto ocurrió cuando yo era niño, tenía unos 10 o 12 años. Vivía con mis padres y tenía mi propia habitación. Una noche, como cualquier otra, me fui a dormir. Solo recuerdo que, de repente, en mitad de la noche, me desperté. Al principio estaba muy confundido, pero pronto escuché un ruido. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la ventana de mi habitación. Cuando escuché esto, me asusté mucho y también me dio mucho miedo. Tanto, que me dio miedo mirar. Me cubrí con las mantas de mi cama e intenté ignorarlo. Después de quizás un minuto o dos, escuché el ruido de alguien golpeando la ventana de nuevo. Estaba aterrorizado. Seguí tumbado en la cama, demasiado asustado para hacer nada. Finalmente, después de quizás 2 o 3 minutos más sin oír el sonido, me sentí un poco mejor. Estaba pensando que alguien tenía que estar golpeando mi ventana, pero no había mirado hasta ese momento. Así que, finalmente, me di la vuelta y miré hacia la ventana. Cuando lo hice, no vi a nadie allí. Eso me hizo sentir aún mejor. Estaba tratando de convencerme a mí mismo de que quizás había otra explicación para el sonido. Entonces, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana para mirar hacia afuera. Cuando lo hice, me di cuenta de algo. En la calle, justo en nuestro jardín delantero, había un hombre vestido como Ronald McDonald. Tenía la pintura de la cara y todo, y era perfecto. Estaba tan confundido como asustado al mismo tiempo. Mientras lo observaba desde mi ventana, él no me miraba al principio. Lo vi caminando muy lentamente y dando pasos pequeños. Luego se detuvo, miró hacia mí y comenzó a saludarme. Inmediatamente me alejé de la ventana y corrí a la habitación de mis padres. Los desperté con pánico y les conté todo. Cuando se levantaron y miraron, el hombre ya no estaba. Nos quedamos despiertos un rato y él no regresó. Antes de volver a la cama, cogí una manta y cubrí con ella la ventana, pegándola con cinta adhesiva. No quería ni siquiera mirar hacia afuera. Después de esa noche, no volvió a suceder nada parecido. Todavía me da un poco de miedo pensar en eso. Fue algo tan aleatorio y espeluznante. Solía trabajar en McDonald's. Cuando lo hacía, normalmente estaba detrás del mostrador tomando pedidos. Unos meses después de empezar, sucedió algo realmente extraño. Todavía estaba en la escuela secundaria en ese momento y vivía con mis padres. El McDonald's donde trabajaba estaba a solo unos 5 minutos de distancia. Eso lo hacía conveniente y agradable para trabajar allí. Una noche, las cosas estaban bastante normales. Como muchas veces, estaba tranquilo cuando llegué a trabajar al McDonald's a la tarde. Luego, a principios de la noche, las cosas se animaron bastante y estuvimos bastante ocupados durante un rato. Cuando se hizo un poco más tarde, se calmó un poco. Pero mientras todavía estaba bastante concurrido, pero empezaba a calmarse, yo estaba dentro tomando un pedido. Recuerdo que un cliente estaba pidiendo, y durante este tiempo, noté a una persona entrar en el McDonald's por el rabillo del ojo. Pero no estaba realmente concentrado en ella porque estaba más concentrado en el cliente que estaba pidiendo en ese momento. Después de entrar, esa persona comenzó a caminar hacia adelante como si fuera a ponerse en la cola detrás de la persona que estaba pidiendo. Noté que era una mujer. En lugar de ponerse en la cola,
sacó su teléfono y pareció tomarme una foto. Era realmente obvio. Luego, justo después de hacerlo, se dio la vuelta rápidamente y salió del restaurante. Debía de tener una expresión de sorpresa en la cara, porque recuerdo que el cliente que había estado pidiendo me miró y luego se dio la vuelta para mirar. Cuando ella miró, la mujer ya estaba saliendo por la puerta. El cliente preguntó qué había pasado y le dije que la mujer me había tomado una foto. Al principio, no estaba seguro de si la mujer estaba apuntando la foto a mí o a la cliente. Ambas pensamos que era raro, pero luego la cliente terminó su pedido. Estuve preguntándome durante la mayor parte del resto del turno por qué esa mujer me había tomado una foto. Tal vez le había tomado su pedido antes ese día y o bien no le gusté, o le gusté. Pero no recordaba haberla visto en absoluto, y pensé que lo habría hecho. Veo a tanta gente que supongo que cualquier cosa es posible. Y si le hubiera tomado su pedido el día anterior, ciertamente no lo recordaría. De cualquier manera, era seguro que era extraño. Así que la próxima vez que trabajé fue unas noches más tarde. Fue un turno muy parecido, y créetelo o no, sucedió exactamente lo mismo. Excepto que esta vez, yo no estaba tomando el pedido de nadie. Simplemente estaba de pie detrás del mostrador, solo. Una vez más, la puerta se abrió. La misma mujer entró. Al principio, la reconocí, pero no estaba seguro de dónde exactamente. Después de dar unos pasos hacia adentro, recordé exactamente dónde la había visto antes. Y ella, una vez más, sacó su teléfono y me tomó una foto. Esta vez, le pregunté qué estaba haciendo, pero ella no me respondió. Rápidamente guardó su teléfono, se dio la vuelta y salió. Una vez más, me quedé bastante confundido. No la volví a ver durante el resto de mi turno. Trabajé unas cuantas veces más después de eso y no la volví a ver ni me volvieron a tomar fotos que yo supiera. Entonces, un día, probablemente una semana o una semana y media más tarde, llegué a casa de la escuela. Mi madre dijo que había una carta para mí en el correo y me la enseñó. En efecto, había una carta dirigida a mí en la mesa que mis padres habían sacado del buzón. La abrí con curiosidad por saber de quién era. Dentro del sobre solo había 2 fotos. Cuando las miré, las reconocí de inmediato. Eran las 2 fotos que la mujer me había tomado trabajando en McDonald's. No había ninguna carta para acompañarlas ni nada, solo las fotos. Tampoco había ninguna dirección de remitente en el sobre. Era tan extraño. Se lo conté a mis padres y la próxima vez que trabajé, se lo conté a mi jefe. Todo el mundo estaba confundido y no sabía quién lo habría hecho ni por qué. Después de eso, nunca volví a ver a esa mujer. No me tomaron más fotos en el trabajo ni me las enviaron. Todavía no he descubierto quién lo hizo ni por qué. Es muy extraño.